Lo que verán y escucharán a continuación será en verdad memorable. Una conversación de lujo entre dos grandes pensadores de nuestra época. Christian Varken, comunicador, poeta y escritor. Destacado por su importante aporte a la memoria nacional y latinoamericana a través de sus entrevistas a personalidades diversas. Y Gastón Sublet, un maestro, consolidado como uno de nuestros filósofos más connotados gracias a su labor de rescate de la cultura chilena, comprometido con la gran labor de haber pasado a partitura muchas obras de Violeta Parra, una de sus más importantes maestras, como él mismo ha confesado. Un sabio contemporáneo. Ambos se conocieron en la Universidad Católica, donde Gastón daba clases y Christian era su alumno. Hoy, discípulo y maestro se reúnen en esta tarde para deleitarnos con sus particulares y visionarias impresiones del mundo actual. Recibamos con un fuerte aplauso, lleno de cariño, a Christian Varken y Gastón Sublet. Bueno, bienvenidos, don Gastón, Christian. La verdad que es un lujo tenerlos a ustedes en MCA Festival, Mente, Cuerpo y Alma. Muy corto, simplemente porque queremos darles el premio MCA Festival por todo el aporte que cada uno de ustedes hicieron y han hecho, por su generosidad que siempre han tenido con Chile, en su forma de entregar, por ser tan humanistas, altruistas, buscadores, don Gastón, un buscador permanente, pensadores de nuestra época, influyentes, sabios. La verdad que una trayectoria de excelencia de ambos en el arte, en la literatura, en la docencia, cultura, espiritualidad, rescate de la sabiduría cultural, popular, amor por Chile y su tierra. La verdad que han hecho un tremendo aporte para construir un Chile más consciente, un Chile más humano. A Christian lo vemos y lo leemos siempre en sus columnas, donde la verdad que todos nos identificamos con lo que él transmite. Y don Gastón, que ha dejado tantos discípulos en su quehacer permanente, personas que se identifican con su visión y lo sienten como un representante. La verdad que son personas muy, muy queridas, más de lo que Christian muchas veces cree también, y por eso también hemos querido mostrarles un poco en los comentarios que a veces salen en redes y todos cómo le han mandado cariño cuando hemos transmitido que vamos a entregar este homenaje. Así que muchas felicitaciones, muchas gracias y le vamos a entregar el premio Joyce, que es un pequeño reconocimiento a ambos. Los dejamos a ustedes con la conversación. Christian, tú tienes la palabra. Muchas gracias, don Gastón, y vamos a disfrutar de la conversación. Gracias. Bueno, muchas gracias, Edgardo. Muchas gracias a todos por esta muestra impresionante de afecto que nos desborda un poco y personalmente que me excede. Cuando supe que había recibido este premio junto a Gastón Sublet, a quien admiro profundamente, he admirado siempre, sentí que de alguna manera el jurado había sido muy generoso, extremadamente generoso conmigo. No me considero para nada ni un sabio, ni siquiera un pensador. Me considero solamente un buscador, un puente, un mediador. Esa ha sido mi tarea y espero que siga haciéndola porque es una tarea que hago con pasión. A Gastón lo considero un gran pensador, un gran investigador, ha hecho una tarea descomunal y vamos a tener una conversación muy suelta. Gastón, antes de entrar, ¿me escucha Gastón ahí bien? Bien. Me preguntaba de qué vamos a conversar y yo le dije, no sé. Así que me gusta eso de lanzarme al descampado. Este lugar tiene para mí muchas emociones de recuerdo. Aquí yo fui productor de la Feria del Libro durante algunos años, productor cultural.
aquí estuvimos conversando con Jodorowsky, aquí estuvimos conversando con Bolaño, aquí estuvimos conversando con Mario Vargas Llosa, aquí estuvimos conversando con muchos otros más. Y yo siempre como entrevistador de ellos. Y ahora, bueno, aquí es muy extraño venir a recibir este premio. Yo antes de partir esta conversación, que yo siempre he dicho que la conversación, como dijo Humberto Giannini, ahí tienen un tremendo pensador chileno, humanista, dijo una frase que a mí me encanta, que es que la conversación es una de las formas de la hospitalidad. Entonces, yo siento que de alguna manera entre todos acá, porque va a ser una conversación entre todos, aunque no todos estén arriba del escenario, ahí está, vamos a ser hóspedes, nos vamos a acoger. Yo con Gastón conmigo, yo con ustedes. Ahí. Sí, ahí se escucha bien. Antes de partir, me gustaría muy brevemente dedicar mi premio a un joven que acaba de fallecer en el colegio del cual yo fui alumno, en circunstancias trágicas. Pero quiero dedicarlo a él, a Nicolás Cherp, porque me parece que en toda muerte trágica de un adolescente aparece el fracaso de nosotros como generación anterior, el fracaso de nosotros como educadores, el fracaso de nosotros como padres, el fracaso de nosotros como sociedad. No puedo dejar de hablar de él porque he estado atravesado por esa emoción. Hoy día, el día entero, estuve con sus padres, ha sido algo tremendo lo que ha ocurrido y lo que ocurre en tantos otros lugares, no solamente en el colegio, este colegio que es Alianza Francesa. No voy a hablar de los detalles, no quiero entrar en temas de culpabilización, sino que quiero asumir y pedir disculpas y perdón a las generaciones nuevas, que son los que traen lo nuevo, porque no hemos sido capaces o no hemos alcanzado, a pesar del esfuerzo que muchos de nosotros y ustedes probablemente hemos hecho de tratar de hacer un mundo mejor, una sociedad mejor, no lo hemos logrado. Hay que decirlo con todas sus letras. Y por lo tanto, hoy día ser joven, si bien es un mundo abierto de posibilidades, pienso que hoy día es más difícil que nunca ser joven. Hay una orfandad, hay angustia, hay soledad, y de alguna manera todos estamos sobrepasados por un mundo nuevo que nos excede y que tiene maravillosas posibilidades, pero que también tiene su lado sombrío. Por lo tanto, quiero dedicar con mucho afecto desde el fondo del corazón este premio a todos los jóvenes que ojalá lo puedan hacer mejor que nosotros. Eso quería partir diciendo eso hoy día. Gastón, entonces lo primero que te voy a, más que a preguntar, vamos a conversar. Tú me dijiste el otro día, bueno, hace unos meses o tal vez un año atrás, en un taxi que veníamos juntos conversando, que habías vuelto a hacer clase y que te interesaba hacer clase a pesar de que podrías haber dejado la sala justamente para estar en contacto con los jóvenes, para escuchar en qué estaban ellos y tener ese pálpito de lo que estaba latiendo hoy día en el presente, ¿no? Y me encantó ese gesto tuyo. En general, los maestros, las personas que ya han logrado un cierto sitial y se han instalado en un conocimiento, en un saber y en un prestigio también, normalmente tienden a criticar a las generaciones jóvenes o simplemente a sentarse en lo que ya ellos representan su pasado. Pero Gastón tomó la decisión de, me acuerdo que me contaste, de hacer una suerte de encuesta y de preguntarle a los jóvenes para que te dijeran ellos en qué estaban y cómo veían el mundo. Y me gustaría que nos contaras esa maravillosa experiencia inédita. Suena, parece que suena. ¿Aló? Sí. ¿Aló? ¿Suena? Sí. Ya, yo no lo oigo, pero ustedes lo oyen bien. En realidad le dije a Cristian esto, ¿no? Que ella, teniendo 90 años, yo seguía haciendo clases en la universidad, entre otras razones porque tengo vocación de educador. La otra mitad es porque hago una investigación de ver cómo va evolucionando la mentalidad de la juventud chilena desde antes de la dictadura, durante la dictadura y después de la dictadura. Y yo recuerdo que durante la dictadura militar yo tenía, digamos, unos 50 alumnos que estaban divididos en facciones ideológicas que se odiaban entre ellos
que se pateaban, se apuñeteaban y se pegaban palos en el patio, los de derecha, los de izquierda, los anarquistas, en fin. Era un infierno, realmente un infierno. Hay algunos que quedaban heridos y iban a parar a los hospitales, heridos por sus propios compañeros. Y ahora, ¿qué tengo? Tengo una asamblea donde hay consenso. Todos están de acuerdo. No hay divisiones ideológicas. Ellos ya se hacen cargo de este fenómeno, de que las ideologías ya pasaron. Ellos asumieron eso ya. O sea, ellos no creen de que un sistema de ideas puede ordenar el mundo. No creen eso. Entonces, ¿qué es lo que ha aparecido? Han aparecido los verdaderos valores humanos. El amor, el respeto, la solidaridad, la igualdad en lo posible. Esos son los valores que tienen ellos y en eso no hay duda. Yo no he encontrado nunca a alguien hoy entre mis alumnos que piense como se pensaba en tiempos de la dictadura. No. En cuanto al problema indígena, por ejemplo, están todos de acuerdo con los mapuches, todos, sin excepción ninguna. Yo no he encontrado ninguno que sea antiindigenista y que esté de acuerdo con las empresas forestales. No, nunca. Entonces, es para mí muy interesante ver cómo evoluciona la mentalidad de la juventud chilena contemporánea hacia aquí, hacia el fondo. Sería demasiado, no sé si sería demasiado pensar que se está formando un nuevo tipo humano. Esa es la idea y creo que yo te lo alcancé a decir en el auto. Y Gastón, ¿y cuál sería, crees tú, así, algunos indicios de ese nuevo tipo humano o arquetipo humano que estaría en formación? Que podríamos percibir algunos rasgos, algunos elementos, algunas... Mira, lo primero, bueno, yo hice una encuesta, tal como tú lo dijiste. Yo hice una encuesta durante 3 años. Yo les hago pruebas escritas y les pido que por lo menos la última página la dediquen a que ellos me comuniquen a mí cuál es su opinión estrictamente personal sobre el tema del curso y el mundo en general, ¿no es cierto? ¿Cuál es su experiencia? Y reuní todos estos párrafos y formé un libro que se llama Sabiduría y Malestar Juvenil. Bueno, ahí está claro hacia dónde va esto, porque yo diría de unos 500 párrafos que yo seleccioné, casi el 90% quiere saber quién es él mismo, en medio de tantas cosas, de tantos estímulos, de tanto tumulto, de tanta neurosis. Finalmente cae del cielo la pregunta, ¿no es cierto? ¿Quién soy yo? Si me han obligado a hacer esto y esto otro, a creer en esto y en esto otro, finalmente, ¿quién soy yo? ¿Cuál es mi identidad más profunda? Yo creo que juntemos estas cosas, ¿no es cierto? Valores humanos como el amor, el respeto, la solidaridad. Y por otro lado, la necesidad imperiosa de saber quién es uno mismo, ¿no es cierto? Por ahí va el retrato psicológico del nuevo hombre que yo veo que se está formando. Y en esa encuesta están estas dos palabras, sabiduría y malestar. Y me gustaría tal vez precisar cuál sería la sabiduría posible que viene. Hay tradición de sabiduría milenaria que tú has estudiado en Oriente, bueno, tradición de sabiduría también al interior del mundo judeo-cristiano, sabiduría popular que también tú has recopilado con Fidel Sepúlveda, está ese trabajo extraordinario con los refranes, los cuentos, etcétera, hemos hablado de eso. Esta sabiduría que viene es una sabiduría sincrética que reúne todos los elementos de las sabidurías anteriores o es necesaria una nueva sabiduría que todavía no ha llegado para este tiempo.
algo que todavía no alcanzamos a vislumbrar y que probablemente emergerá en algún momento, y que muchas veces estas sabidurías emergen en momentos críticos en la historia de las civilizaciones. Sí, yo creo que es una sabiduría que se vincula consciente o inconscientemente con la sabiduría milenaria de que tú hablas, ¿cierto? Porque, ¿qué es lo que les preocupa a ellos al preguntar quién soy yo? Al preguntar dónde están los verdaderos valores. ¿Qué están preguntando en resumen? Están preguntando por el sentido, ¿cierto? Ellos sienten que el sentido se perdió y ellos quieren encontrar el sentido. Encontrar el sentido en estos valores de la sabiduría tradicional y, por otro lado, sabiendo quiénes son ellos mismos. Porque la gran pregunta socrática, ¿no? ¿Quién soy yo? O conócete a ti mismo. Pero si vienen a preguntarme esto porque estas encuestas yo las he hecho en un curso que se llama Sabiduría Chilena de Tradición Oral. Entonces ahí estudiamos los refranes y los cuentos. Bueno, los refranes les ha causado una tremenda impresión. Ha sido un tremendo impacto de saber que en los campos de Chile, en otros tiempos, existió una figura nacional que habría que rendirle algún homenaje, ¿cierto? Que yo lo llamo el sabio popular anónimo, que era un hombre modelo, digamos. No era un profeta, pero era un hombre con prudencia, con sabiduría, con paz, con estabilidad. Tenía un hogar bien formado, era muy respetado por la comunidad y respetado por sus hijos. Sabía formar a sus hijos, sabía tener autoridad, pero autoridad no compulsiva, sino que se imponía por presencia. Ya, ese hombre es el que le enseñó a las comunidades rurales de Chile durante mucho tiempo. Yo puedo decir los nombres de algunos, se llamaban Don Emeterio, Don Artemio, ¿no sé? Entonces, ese tipo de nombres. O si una mujer, Doña Eudocia, Doña Evangelina, eran consultadas por la gente. Entonces, el impacto que les causó es tremendo. Yo nunca he hecho un curso que haya tenido mayor éxito que este. Yo enseñé filosofía oriental, que era una tremenda inquietud, ¿cierto? Pero cuando se presentó la posibilidad de enseñar en la Pontificia Universidad Católica de Chile sabiduría chilena de tradición oral, eso fue realmente una explosión. Entonces me pregunta, ¿de dónde sacó todo esto usted? Bueno, el fondo de esto es Violeta. Violeta es la que me metió en todas estas cosas. Yo era muy afrancesado, cultura europea. Y Violeta, bueno, Violeta recopilaba en los campos no solo canciones, sino también refranes, cuentos, anécdotas, lo que le contaran, leyendas, recetas de cocina, de todo recopilaba. Y ella me fue metiendo en esta atmósfera. Y finalmente yo me di cuenta que era un discípulo de ella. Entonces, usar todo lo que ella me entregó y completarlo, investigar a fondo hasta llegar a, como lo hizo Fidel Sepúlveda, incorporar los estudios de la cultura popular chilena a la educación superior, ¿no es cierto? Esa fue la idea. Y hablemos un poco de esa Violeta Parra, creadora, poeta, artista visual, una artista completa, quizás la artista más completa que hayamos tenido en Chile en el siglo XX, Sí. ¿no? A ver, ¿qué fue? Ella recopiló, ella recogió, ella recorrió los campos, recorrió los pueblos de Chile, ¿no? Conversó con muchas personas y luego a partir de ahí
desde esas raíces ella se disparó y voló con vuelo propio, digamos, con una originalidad interesante. Ella es como una tensión entre originalidad y tradición, o sea, es originalidad pero con raíces, ¿no? Al revés de lo que es la originalidad en el mundo más moderno, a partir de la vanguardia, en que el poeta se levanta como alguien que inventa todo desde cero, ¿no? Ella es original, pero desde una raíz. ¿Qué crees tú que, desde el punto de vista de la estética, de lo poético, qué es lo que Violeta Parra tiene, que no tiene, por ejemplo, aunque tengan otras cosas muy grandes, un Neruda, un Huidobro e incluso un Nicanor Parra, su hermano? Sí. ¿Qué tiene ella? ¿Qué tiene ella de...? Yo creo, bueno, que ella es un genio. Yo creo que es un genio en varios sentidos, de creatividad, pero la voz de ella no es solo la voz de un individuo, es la voz de un colectivo. Yo creo que cuando ella nació, ya comenzaba un proceso lento de pérdida de la cultura tradicional chilena para sustituirla por otra cultura, la de la sociedad industrial, ¿no es cierto? Y Chile se va incorporando lentamente. Entonces, esto se empezó a olvidar. Yo supe de una enorme cantidad de antropólogos chilenos que investigaron, por ejemplo, el canto a los poetas, pero todo esto quedó como guardado en institutos de investigación y nunca se proyectó sobre la comunidad. Pero llegó Violeta y hizo resucitar todo esto. Es un personaje de tal vigor interior que era avasalladora. A mí me trató muy mal en estas ocasiones y la gente me preguntó, ¿y por qué seguiste amigo de ella? Bueno, porque me di cuenta del privilegio de estar cerca de un ser así, aunque me mandara a la mierda. Claro, es la voz de un colectivo y es una fuerza de ese colectivo que no quiere morir y que quiere salir a flote primero. Entonces, a raíz de ella, la cultura tradicional chilena, en lo poético y en lo musical, y posteriormente en el texto hablado, ¿cierto? Porque también el Fidel Sepúlveda se puede considerar un discípulo de ella, ¿cierto? Eso ella lo hizo renacer. Y la izquierda política de otros tiempos tomó como bandera de lucha de la revolución hacer renacer la cultura tradicional sin tenerle miedo a su sabiduría, ¿cierto? ¿Y por qué te mandaba tanto a la cresta Violeta Parra? ¿Perdón? ¿Por qué te mandaba tanto a la cresta Violeta Parra? Me decía que yo era un pituco de mierda, que no iba a entender nunca. Que no iba a entender nunca mi pueblo, así me decía. Eso me decía. No, pero era muy bondadoso, tenía momentos, era bastante temperamental. Tenía momentos así, sí, en que, por ejemplo, a Nemesio Antunes pegó un puñete en la cara, ¿no? Al perder el control. Pero después se arrepentía y era de una bondad y de una generosidad tremenda. Entonces yo la pregunta tuya la contesto así. Es un genio, es una voz individual, pero es la voz del colectivo, que quiere salvarse en el fondo. Entonces, yo he podido comprobar, ya te he dicho, que el curso Sabiduría China y Tradición Oral, el que más ha tenido éxito en mis 45 años de docente, que ha descubierto el joven en los refranes y en los cuentos, eso que andaba buscando, ¿no? Eso que andaba buscando en Heidegger, en Confucio, en Sócrates, y de repente se dio cuenta que lo tenía a la vuelta de la esquina, ¿no? Que venía de los campos chilenos en un estilo especial nuestro, pero la misma sabiduría en el fondo. Bueno, lo dijiste en otra conversación que tuvimos, que Lao Tse y Confucio lo que hicieron fue sintetizar un saber oral también campesino, probablemente, claro, en China, y que el taoísmo en el fondo es el resultado de la síntesis, digamos, de esa sabiduría anónima, repartida
popular, en fondo. popular, anónima. ¿Cuáles son los rasgos de esta cultura popular nuestra que le llaman la atención a tus jóvenes alumnos y que tienen hoy día una vigencia y una vitalidad para los días de hoy, digamos, para nuestro tiempo contemporáneo? ¿Dónde crees tú que está el aporte? ¿Dónde están las perlas de esa? ¿Cuáles son los elementos constitutivos o característicos, los más importantes de esa sabiduría? Uno en la sabiduría china podría encontrar 2 o 3 elementos, ¿no es cierto? Es decir, este elemento lo distintivo. Y la sabiduría popular chilena, ¿cuáles son esos elementos? Mira, tanto el indígena chileno como el hombre de campo de otros tiempos, ¿no es cierto? Estos sabios anónimos, tienen algo en común. Unos hablan castellano, otros hablan mapudungun, pero no importa. Se han formado insertos en el orden natural. Y de vivir inserto en el orden natural emerge de esa convivencia con el calor y el frío, la luz y la oscuridad, la montaña, el misterio, los vientos. Emerge una sabiduría que es, yo diría, binaria. Existe un principio creativo y un principio receptivo. Los chinos lo llaman el yang y el yin. Pero el chileno tal vez no llegue a decirlo de esa manera, pero te dice no hay una sin otra, ¿no es cierto? Te dice no hay primera sin segunda, ni segunda sin tercera, con lo cual, ¿qué es que está diciendo? Tesis, antítesis, síntesis, eso se está diciendo. O te dice... O te dice también que no se conoce a sí mismo se asesina. Es tan perentoria esta obligación de conocerse a sí mismo que es la base socrática de la sabiduría, ¿no es cierto? O, por ejemplo, el ojo verá bien siempre que la mente no mire por él. ¿Qué significa que la mente mire por él? Que tú ves la realidad bajo el peso de todos tus prejuicios y de todo tu pasado. Entonces, el sabio popular te invita a una mirada objetiva en la cual tus prejuicios, tu experiencia personal, buenas o malas, quedan aparte, pero que veas la objetividad, que veas la realidad. En el fondo, es lo que tú encuentras en la psicología analítica de hoy. Y como tú mencionaste, en el Tao Te Ching de Lao Tse, o en toda la sabiduría ética de Confucio, ¿no? Yo creo en ese sentido, tal como tú lo has citado, que la filosofía china es la que más se acerca a la sabiduría que yo he visto en el pueblo chileno y en los indígenas chilenos. Esa sabiduría en los indígenas chilenos ¿está todavía viva está viva todavía en algunas comunidades o son ya los viejos que se van yendo y con ellos se va esta sabiduría? ¿Dónde podemos todavía encontrar esa sabiduría, digo, en figuras concretas y vivas que todavía la mantengan y la puedan transmitir? ¿Está viva realmente todavía o ya no existe? A ver, la sabiduría se está yendo, dices tú. O sea, la pregunta que te hago es si esta sabiduría indígena de la que tú hablas. Ah, la sabiduría indígena. Del pueblo mapuche, fundamentalmente. Para eso hay que hablar con otro traje. Sí. Yo me acuerdo que tú, cuando estábamos en el Campo Oriente, andabas con un poncho, ¿te acuerdas? Y con una trutruca. Y tocabas la trutruca en el Campo Oriente en la década del 80. Entonces nosotros nos asomábamos y veíamos a alguien con una trutruca y un poncho caminando por el Campo Oriente. Era realmente una imagen... Bueno, como para hablar del tema, yo te pregunté por teléfono, hay que ir elegante, y tú me dijiste anda con tu poncho. Bueno, ahí lo traje. Entonces nos ponemos el poncho. Para hablar por los indígenas, yo tengo que poner...
Me faltó a mí un poncho. Me siento Mari, burdo- Mari, burdo con esta Plamiel, chaqueta. Mari, Mari, Pupeñi. Mari. Yo le pido perdón a los hermanos mapuches que pueda haber aquí, que yo me permita utilizar este poncho, esta manta de cacique o de lonco, ¿no? Pero ¿quién me la dio? Yo tenía una manta ordinaria comprada en una feria y me la robaron en un autobús. Y yo le dije a Ñanechen, el dios mapuche, que es también el dios mío, porque Ñanechen significa el dueño de la gente. Y el Padre de nuestro Señor Jesucristo es también el dueño de la gente. Nos ha creado a nosotros, o sea, no hay ninguna diferencia para mí. Yo le dije a Ñanechen, te doy 6 meses para saber si tú quieres o no quieres que yo vista el atuendo mapuche. Entonces, si en esos 6 meses no aparece una manta buena, yo entenderé que tú no quieres que yo use el atuendo mapuche. Y al mes, un anticuario me llamó y me dijo, mire, murió el lonco de Lonquimay, la familia me vendió a mí la manta. Y yo creo que esa manta es para usted, me dijo. Tráela, le dije yo, aquí está. Entonces, por eso le pido perdón a los Peñi aquí presentes, porque ¿quién me dio la manta? Me la dio Ñanechen, o sea, no me la pueden quitar. Oye, Gastón, hablando con Siley Mora, con el cual tú también has hablado, ¿no? Con Siley Sí, Mora. mucho. Él dijo algo que me pareció interesante y es que se ha dicho siempre que el pueblo mapuche tiene una tradición de pueblo guerrero, fue un pueblo que combatió, que resistió, como ningún otro pueblo latinoamericano probablemente, al invasor, pero que él veía que detrás de esa acción del guerrero había una segunda o tercera capa o dimensión de los guerreros, incluso en el lenguaje o en los refranes o en los dichos, es decir, que el guerrero era la metáfora del guerrero interior, del que han hablado tanto, no sé, Joseph Campbell y otros, hasta el mismo Jung. Hablemos un poco de la sabiduría más profunda de los sabios mapuche, los guerreros del espíritu, digamos. Es cierto, o sea, ha pasado a la historia solamente lo que los españoles vieron y lo que los historiadores consideraron como una visión autorizada, digamos, pero no se tomaron la pena de dialogar con ellos. Además, mapuche, al ver un enemigo, no le van a entregar su secreto. Sin embargo, otros antropólogos posteriores, ya en el siglo XX, han podido entrar en la intimidad del pueblo mapuche cuando el pueblo mapuche se da cuenta que tú tienes un gran respeto por su cultura, entonces te van de a poco entregando cosas que no le han entregado a cualquiera. Yo creo que fue mi caso, porque al primer guillatún que yo fui, ellos sintieron lo que yo sentía y me pidieron que le tocara el cultrún sobre la cabeza a una machi para que entrara en trance. Y yo reclamé y dije, yo no estoy autorizado. Entonces ellos me dijeron, nosotros te autorizamos. Y yo le toqué el cultrún sobre la cabeza a la machi y la machi entró en trance. Entonces para mí una tremenda sorpresa. No sin cierto miedo, porque yo nunca me había metido en esas cosas. ¿Por qué hicieron eso ellos? Porque sintieron el tremendo respeto que yo tengo por ellos, por su historia y por su cultura. Por eso lo hicieron. O sea, quisieron como premiarme, como diciendo, eres un peñe, eres un hermano nuestro. Eso.
Bueno, esa sabiduría la he estudiado muy bien Siley Mora, ¿no? Yo creo mejor que nadie en Chile. Y, aparte del guerrero, porque eso es lo que nos enseñan los historiadores, que es un pueblo guerrero. Pero guerreros como los germanos, guerreros como los celtas, no son conquistadores. Ahí hay una clave. No es un pueblo conquistador, ha sido conquistado, pero no es un pueblo conquistador. Entonces, conversando con Héctor Yaitul últimamente, el de la coordinadora Valle Cuarauco, ¿cierto? Y públicamente, delante de un público grande, él me dijo estas palabras: si hay violencia entre nosotros, no es violencia, ¿cómo decir?, agresiva, sino que es resistencia, es por resistir la intromisión, el despojo, las agresiones de esta sociedad winca, ¿no es cierto? O sea, nosotros no vamos a atacar a nadie. Nosotros nos defendemos de los ataques de ellos. Es resistencia, es una resistencia en el fondo. No es una conquista. El que es conquistador es el Estado de Chile. El Estado de Chile ha sido el conquistador, el que ha mandado ejército a quitarle las mejores tierras a los mapuches. Entonces existe una deuda histórica y los mapuches han pensado que ha llegado el momento de hacer algo por evitar lo que sigue adelante, porque si sigue en esas condiciones ellos van a desaparecer, ¿no es cierto? Van a perder su especificidad. El Estado chileno siempre ha pensado que si les puede hacer algún bien a ellos es que dejen de ser indígenas. Esa es una falta de sabiduría, una falta de cultura en nuestros políticos imperdonable. Entonces no han podido entender por qué ellos quieren seguir siendo indígenas. Entonces no es violencia, una violencia agresiva, sino es una resistencia. Ahora, que se haya llegado a los extremos de ahora es lamentable, es tremendamente lamentable, pero ¿qué haces tú si este pueblo siente que lo van atracando cada vez más, ¿no es cierto? Un abogado que los defiende me mostró un expediente de este ancho y me dijo: aquí, señor Sublet, hay reclamos de tierras usurpadas en los últimos 80 años y ellos nos están pidiendo que le devuelvan Chile, ¿no? En los últimos 80 años hay despojos dolosos, mañosos, ¿no es cierto? Eso es lo que están pidiendo ellos. Y las forestales, ya sabemos, en el libro La tragedia del bosque chileno de Adriana Hoffman, tú sabes lo que han hecho con el bosque nativo para plantar solo pino radiata o eucalipto, ¿no es cierto? Entonces va desapareciendo la selva en la que las machis encuentran sus hierbas, donde el pueblo mapuche se encuentra con la flora originaria de esta tierra, va desapareciendo. Esa sabiduría que está además de un pueblo guerrero, pero un pueblo guerrero en la defensiva, no en la ofensiva. Gastón, de alguna manera, cuando Violeta Parra te decía pituco ignorante de la propia cultura, estaba apuntando, quizás con fuerza o para provocarte, sobre uno de los rasgos de nuestro temperamento, que es, pienso yo, la inautenticidad. Es decir, quisiera que habláramos un poco de eso. Autenticidad. Inautenticidad. Ya. Es decir, el no saber conectarse con el ser propio y el estar siempre mirando hacia afuera, cuando en el propio jardín tenemos las hierbas que tú hablabas, en ese sentido, los saberes, ¿no? La poesía, en fin,
todo un patrimonio cultural riquísimo. ¿Por qué crees tú, pero estás de acuerdo en eso de que uno de nuestros males es la inautenticidad? ¿Y cuál crees tú que es la causa de esa inautenticidad? ¿Por qué, sobre todo a una élite, nosotros somos parte de esa élite, nos cuesta, tenemos que hacer un camino tan de ida y vuelta para llegar finalmente a mirar de nuevo, como dice Eliot, ¿no? El poeta, cuando dice lo esencial de todo viaje será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez? ¿Por qué nos cuesta tanto eso? Mirar nuestro propio ser y hablar desde nuestro propio ser, sí, y no desde la copia de la copia de la copia, digamos. Sí. Ahí me da la impresión de que en el siglo XIX, la aristocracia chilena, que era dueña de las tierras, las 40 familias, vivían mirando hacia Europa. El ideal era viajar a Europa con toda la familia, incluso con las empleadas y con vaca, sí, en la bodega para la leche para los niños. Ya, ese era el ideal era París. Por ejemplo, don Ramón Supercasó construyó uno de los palacios de l'Étoile de París. Él lo construyó. Y además no le pagaban sueldo como embajador en Francia. Era de su propia fortuna que él se pagaba como embajador. Entonces, esta idea de vivir la gran vida en Europa, codearse con la nobleza europea, sobre todo en Francia y en Inglaterra, era un arribismo un poco ridículo, ¿cierto? Bueno, Joaquín Bello hablaba de la ciutiquería, ¿no? Sí, eso. La ciutiquería, creo que tiene un origen en el nombre de una tienda que había en Valparaíso que era Ciut y Company, creo que era, de ahí viene, Ciutico. Claro. Creo, no sé. Y si no es así, me gusta. Ahora, un racismo tremendo, ¿no es cierto?, de esta gente de origen europeo. Estas familias distinguidas, para quienes el pueblo era una masa ignorante que había que educar, ignorando de que ellos poseen una cultura. Esas comunidades rurales vivían una cultura propia, pero esa cultura propia nunca fue conocida por la aristocracia chilena, ¿no? Nunca fue, y menos indígena. El indio está fuera de la civilización y lo único que puede hacer válido es incorporarse a nuestra civilización. Además no cree en Dios, cree en otros dioses. Es el desprecio profundo de la chilenidad culta por nuestros pueblos originarios. La ignorancia tremenda, supina lo que escriben sobre ese pueblo, ¿no es cierto? Me acuerdo que algún miembro de esa aristocracia hace excepción. Por ejemplo, quien recopiló los romances que todavía vivían en la memoria del pueblo. Ya me voy a acordar el nombre. Lo publicó en 1912, romances tradicionales en la memoria del pueblo chileno. Y el comentario de prensa fue el siguiente: este caballero pierde su tiempo ocupándose de la cultura del vulgo. Ese fue el comentario. Entonces hay una separación casi esquizofrénica, diría yo, entre la cultura del pueblo, con su tremendo valor de sabiduría, por otro lado la tradición indígena, también con su gran base de sabiduría, y cómo concebían la vida el estamento alto de la sociedad chilena. Eso ha sido trágico en el fondo. Tú hablaste ahí de pueblo. ¿Existe todavía el pueblo? ¿Perdón? Tú hablaste de pueblo, ¿no? Sí. ¿Existe todavía el pueblo como pueblo hoy? Una vez hablamos de que lo que había hoy no era pueblo sino masa, o sea que va desapareciendo la entidad pueblo. ¿Qué ha pasado con lo popular,
el pueblo, digamos. ¿Ah? Ya, un pueblo es un pueblo cuando está en posesión de su cultura, que él mismo la ha creado, cuando está vigente su cultura. Cuando pierde su cultura se transforma en una masa, y la masa no tiene las virtudes del pueblo. ¿El pueblo qué tiene? El pueblo tiene sabiduría, el pueblo tiene habilidad, el pueblo tiene alegría de vivir, tiene creatividad, tiene identidad. La masa no tiene ninguna de esas características. La masa cae en los lugares comunes que le impone la cultura imperante, que en el fondo es cada día menos una cultura, porque una cultura de un modelo de civilización puramente económico y tecnológico, eso no es una cultura humana, no es. Entonces la masa vive inserta en eso ya. Sus antepasados tuvieron sabiduría, pero la perdieron. Hoy día Entonces, perdone, incorporar Sí. esto en la educación superior es la única vía que nosotros hemos pensado. Entonces los alumnos se van impregnados de esta sabiduría que algunos dicen, me cambió la vida. Realmente ahora veo la vida de otra manera. Las confesiones a veces son dramáticas en las pruebas escritas. Ahora he descubierto que viví ciega una niña. Ciega a lo propio, ciega a su propia historia, ¿no? A su propio país, a su propia cultura, a su propia sabiduría. Hay otra figura femenina que comienza a ser de nuevo afortunadamente rescatada, releída, no tan abundantemente como debiera ser. Hemos sido un poco injustos con ella, que es Gabriela Mistral. Me gustaría hablar un poquito de ella, sí, sí. Yo no soy experto en Gabriela Mistral. No, pero no. Bueno, si quieres hablo yo de Gabriela Mistral. Ahí te dejo. Pero sí te quería decir esto, que tenemos estos poetas que son nuestros poetas, que son los Ñen Pin, ¿no? Nuestros señores del decir. Esos son nuestros poetas. Grandes voces, no solamente los más conocidos, los que han ganado el premio Nobel, sino que hay legiones de poetas extraordinarios en Chile. Lo primero que te quería preguntar, ¿no te parece un milagro que en Chile haya tanta y tan buena poesía? ¿Y por qué se produce ese milagro? ¿Por qué brota como brota, digamos? Tanto que yo tengo algunos amigos mexicanos, amigos colombianos, que también tienen muy buena poesía, pero me hablan con admiración, veneración frente a los poetas nuestros. Entonces, ¿qué hay en la atmósfera? ¿Qué es lo que explica esta poesía tan rica, la poesía chilena? Bueno, eso es una especie de esquizofrenia que hay en el país, ¿no? Porque la gente que dirige este país no tiene nada que ver con la poesía. Y sin embargo, hay tan buena poesía, e incluso tan buena poesía popular. Porque las últimas obras de Violeta, la última antología que se publicó de Violeta, ¿ustedes la publicaron? Sí, claro. De poesía, el libro Poesía de Violeta Parra. Bueno, por la factura es poesía popular, obviamente, con el mismo léxico, pero es tan rica que un hombre como Zurita ya ha dicho, ella está por encima de todos nosotros, ¿no es cierto? Pero hay poetas populares que dicen cosas tan válidas como ella, ¿no es cierto? Eso es lo que te podría decir. Que hay algo, que hay un sustrato poético de nuestra identidad, hay algo, es el paisaje, es la tradición mapuche, la hibridez. ¿Qué es nuestra lejanía, el hecho de ser finisterrae, estar? ¿Qué es lo que hace que habría una especie como de, ¿cómo explicar? Un espíritu poético, un alma poética en Chile latente ahí, que permite que esto encarne después en grandes poetas y en grandes poemas? ¿Cómo puede imponerse eso? Cuando lo único que están pensando es el crecimiento, en el crecimiento económico. Cuando crece el país, ¿quién crece en el fondo? Yo no crezco, tú tampoco.
¿Quién crece? Las grandes acumulaciones de capital, esas son las que crecen, pero nosotros no. Entonces, trabajar por el crecimiento del país no es trabajar por el bien de la nación. Entonces, se ha producido esta esquizofrenia, ¿no? Separación de país y nación. No es lo mismo. No es lo mismo el país que la nación. La misma esquizofrenia hay entre poesía y no poesía. ¿Por qué Chile produce tan buenos poetas y se vive tan poco poéticamente? En lo público, en lo privado. ¿Cómo se masifica el pueblo? Es realmente algo que es difícil de responder. Yo creo que hay algo... Yo creo que estamos heredando un poco ese desprecio de la clase dirigente del siglo XIX por su pueblo y por sus indígenas. Estamos heredando un poco eso. Siempre ha habido esa tendencia. Pero quería completar algo que tú preguntaste antes. No, quería que habláramos un poquito el Huaychafe mapuche. ¿Ah? Me quedó pendiente ese, el Huaychafe, o sea, el guerrero mapuche. Eso, ¿no? ya, volvamos a eso y después vamos a ir a Gabriela Mistral. Vamos. El guerrero mapuche considera Sí. la calidad de guerrero antes que nada como un sabio, antes que nada como un hombre sabio. O sea, el entrenamiento, la disciplina, la mística con que él se asume la calidad de guerrero, de Huaychafe o de Coná, es una calidad espiritual. Y eso lo conecta con el mundo invisible mucho más fuerte. Por ejemplo, el grito de guerra de las antiguas huestes mapuches era Inche Kai Che, que significa yo el hombre permanece. Pero habla muy bien del pueblo mapuche eso, porque voy a entrar en batalla, tal vez voy a matar a muchas personas, pero no quiero dejar de ser humano, no quiero transformarme en una bestia, quiero seguir siendo el hombre. Yo, el hombre, permanece, ¿no es cierto? Entonces, este desarrollo interior del Coná, ¿no es cierto? Del Coná guerrero, Huaychafe también, ¿no es cierto? Son dos palabras para lo mismo. Esta formación del Huaychafe comportaba un conocimiento profundo de la sabiduría mapuche. Piensa tú que en las crónicas se dice que cuando los españoles querían inutilizar a un guerrero poderoso, le cortaban un pie. ¿Y qué hacía el guerrero que ya sabía que le iban a hacer eso, ¿no? El orgullo, el señorío, les decía, a mí nadie me corta el pie. Si mi pie va a ser cortado, me lo corto yo mismo. Tráiganme el hacha y dónde debo poner el pie. Ahora, no era el corte del pie completamente, la amputación, no, era cortar la parte de los dedos. Entonces ya el pie quedaba así. Entonces él lo hacía y los españoles lo dejaban hacerlo porque era tan espectacular ver una cosa así, ¿no es cierto? Una tal muestra de valentía y de enfrentar el dolor. Y después él ponía su pie cortado en un cebo ardiente para cauterizar. Entonces, claro, lo hemos pensado y Sirey Mora está de acuerdo. Es una técnica yógica. Era un iniciado. O sea, los grandes iniciados del pueblo mapuche son los machis, los loncos, los yempines o sabios y los coná o huaychafes. Todos conocen el desarrollo interior y la nobleza, los gestos de nobleza de carácter.
eso es lo que había detrás de un guerrero, ¿no? Todo ese bagaje espiritual para los historiadores no ha existido nunca. Solo ahora venimos a conocer lo que era eso. Lo han ninguneado, como diría Gabriela Mistral, sí. ¿no? Lo han ninguneado. Eso como quedó pendiente. ¿No? Oye, Gastón, bueno, se me metió Gabriela Mistral y no se me va. Pero está muy potente lo que tú estás diciendo, pero quería, más que preguntarte, quería que juntos a lo mejor descubriéramos qué hay en esta ñempín, en esta machi de la palabra que fue Gabriela Mistral. Primero, que nosotros con ella la hemos convertido en una suerte de estatua o de una estatua en una plaza, en un pueblo, ¿no? Son todas iguales, ¿han fijado esas estatuas? A veces muchas feas, lo digo, hechas a lo mejor alguna como una estatuas oficiales de Gabriela Mistral. La hemos oficializado, pero no la hemos leído. Como tampoco hemos leído Neruda. La verdad es que Neruda no lo hemos leído. Yo creo que hemos leído muy mal a nuestros propios poetas, digamos. Y Gabriela Mistral tiene una fuerza y ella también expresa yo creo, un hibridaje, un mestizaje. También tiene esta conexión con lo oral, su riqueza viene de una cultura oral, de una lengua oral, viene de un sector de nuestro territorio que también es un sector energéticamente potente dentro del planeta, el Valle del Elqui, ¿no? Es una mujer que además recorrió América, que integró, hizo un sincretismo entre elementos cristianos, budistas, de las culturas originarias, y además una pensadora, una prosista extraordinaria, que es capaz de escribir una página o 3 páginas sobre el pan, o sobre la sal, o sobre el agua, que son prodigiosas, digamos, ¿no? Es un milagro de la palabra, y también una mujer fuerte, ¿no? Una mujer con una fuerza que tuvo que sobreponerse a todos los obstáculos. Es un personaje que a mí me fascina cada vez más, Gabriela Mistral. Y también es un personaje que ha sido bastante despreciado, ninguneado, que ha sido, como decía al comienzo, reducido como a una imagen polvorienta, aburrida, sosa, ¿no? La autora de algunas rondas de niños, que son rondas, entre paréntesis, también maravillosas. Que, a ver, no sé si a ti te emociona también Gabriela Mistral como me emociona a mí, a lo mejor no nomás, pero bueno. Pero por lo menos hablamos de ella, aunque sea un ratito. Mira, la realidad que te voy a poner un ejemplo. Yeah. A mí durante mucho tiempo no me gustó Beethoven como músico. Ahora me preguntaban qué yo pensaba de él, de su valor. Bueno, es el genio más grande de la música, pero yo no soy un adicto a su música. Claro, la 9ª Sinfonía me emociona, pero en realidad prefiero a otros, prefiero a Mahler, pero yo sé que es lo más grande que hay, pero eso para decirte. Me sonó. Me sonó, pero... Eso para decirte de que mi sensibilidad está más cerca de Neruda que de la Mistral. Ahora, yo reconozco que es muy emocionante su figura, heroica hasta cierto punto, gran educadora. Eso. Bien, la honestidad se agradece, ¿no es cierto? Pero podría haber salido del paso y haber dicho de una gran poeta que ha publicado una gran obra, pero fue honesto, ¿no? Yo soy esencialmente nerudiano. Sí, sí. Yo por eso, como Neruda es importante y ya tiene bastante tribuna, yo me voy a permitir medio minuto para decir, porque ha sido muy ninguneada, sí. Y decir que, podríamos decir que ella es la madre, Neruda podría ser el padre, y no sé, Huidobro el Espíritu Santo, no sé, podríamos decir algo así. Y Parra el hijo, no sé. Bueno, ¿y Parra qué sería? ¿El diablo? ¿Ah? ¿Parra sería el diablo? No. Pedro Urdemales sería Parra. Más que una educadora o una profesora, Gabriela Mistral, y yo creo que recién la estamos descubriendo, es una pensadora de la educación. Sí. Y como hoy día
en Chile ha estado el tema de la educación dando vuelta, pero lamentablemente ha sido interesante que esté como un tema central y hay algunos aspectos del debate de la educación que por supuesto que es legítimo, importante, el tema de la gratuidad, el acceso, la importancia de la educación pública, pero la conversación ha girado en los últimos años sobre cifras van, cifras vienen, presupuestos, pero no hay una discusión de contenido. ¿Para qué educar? Que vamos a hablar después, no con Gabriela Mistral, pero déjame terminar con Gabriela Mistral, nos tiramos para allá, para que tú te explayes ahí, te puedes explayar maravillosamente. Pero ella tiene un pensamiento absolutamente original, en algunos casos adelantado a su tiempo, fue llevada a México por el ministro Vasconcelos y la llevó a una gran reforma pedagógica y cultural que se hizo en México, encabezada por un poeta como ministro de Educación, ¿no? Nosotros no sé si hemos tenido un poeta de ministro de Educación en los últimos tiempos. A lo mejor habría que probar con uno por lo menos, no sé si no era tan mal. Hemos tenido economistas de ministro de Educación, hemos tenido de todo tipo, y algunos, bueno, no que quiera atacar personalmente a nadie, pero ella tiene un pensamiento, pero lo más dramático es que los que toman las decisiones en políticas públicas parece que no la han leído, no la hemos leído en el fondo, y están ahí sus pensamientos. Yo quería decir eso, que ojalá los tomemos, los profesores, las nuevas generaciones, vuelvan a leer a Gabriela Mistral, ¿no? Y vuelen con ella en sus prosas. Eso quería decir. Dicho esto, me gustaría ir a la educación. Espérate un momento. Sí. Esto que acabas de decir tú te compromete a ti personalmente a ser tú quien haga la investigación de la filosofía de vida que hay en los textos de Gabriela Mistral. ¿Quién más lo va a hacer? Medio pega. Tienes que hacerlo. Si tú lo sientes de esa manera, tienes que hacerlo. Yo sentí lo mismo, de que en toda la poesía de Neruda hay una sabiduría de fondo. Bueno, he hecho 2 ensayos ya sobre eso. Y si tú piensas lo mismo de Gabriela, tienes que hacerlo. Me sonaste. Hay gente que ha hecho, hay que decir que hay gente que ha hecho investigación, sí, porque hay que decirlo, hay personas que han hecho ensayos, que han investigado. Yo creo que se ha hecho algo, falta darle un impulso e incorporarlo más, no sé si en la academia o en el mundo intelectual, que sea leída de nuevo Gabriela Mistral como novedad, no como una antiguaya. Gabriela Mistral es nueva, todavía es nueva, y nos está esperando ahí. Neruda, esa dimensión de Neruda, de la sabiduría, me gustaría que me lo contara. No sé si qué le habría parecido a Neruda escuchar esta lectura de Neruda como poeta de la sabiduría. Háblame un poco de eso, háblanos un poco de eso. Eso se fue desarrollando ya alrededor de esos 50 años. ¿Eh? La poesía de juventud es un volcán, ¿no es cierto? Es tremenda, de apasionada. En algún momento uno puede pensar que el hombre ha perdido la razón. Está en un vórtice de sentimientos encontrados, de frustraciones tremendas frente a la vida, ¿no es cierto? De un odio parido frente a la civilización que lo rodea, como el Walking Around, ¿no es cierto? La poesía de amor de él es de una pasión, yo diría casi egocéntrica, egoísta. Yo sostengo que una canción de Violeta hace referencia a eso. No me acuerdo cómo se llama la canción, pero describe este león rugiente que tiene interiormente Neruda y que usa el amor dejando cenizas detrás, ¿no es cierto? Es una crítica muy fuerte a la residencia en la tierra, en el fondo, que ella hace sin mencionarlo. Bueno, esa poesía, pero es de la mejor poesía que él escribió. Literariamente eso es una maravilla, pero como mensaje, él mismo lo desautorizó. Como comunista, él pensó que esto más bien echaba para atrás a la gente. Era la época
romántica de él, del post-romanticismo de él. Pero a partir de los 50, ya con el extravagario, después Memorial de Isla Negra, en esos libros aparecen reflexiones sobre el sentido de la vida, muy profunda y dicho de una manera, yo diría, para el bronce, ¿no es cierto?, inmortal. Hay un poema donde dice él, ¿quién conoce el quién soy? Conocerá el quién eres. Pero eso es de una tremenda profundidad. O sea, para que yo te conozca a ti, tengo primero que conocerme yo y tener una experiencia profunda de mí. Porque si yo no tengo una experiencia profunda de mí, no la puedo tener de ti. Entonces, la famosa idea de Confucio, ¿no? De penetrar en la interioridad como una experiencia humana profunda que me permite entrar en la interioridad de los demás. Él lo dijo literalmente en forma mucho más bella que Confucio. ¿Quién conoce el quién soy? Conocerá el quién eres. Reflexiones como esa está llena. Particularmente el Memorial de Isla Negra. Esa la recomiendo yo. Bueno, hay muchos más esos libros, pero el Memorial de Isla Negra es un balance que él hace de su vida en verso. Los críticos estábamos de acuerdo de que es la mejor autobiografía que él escribió. La escribió en verso. Es como el equivalente de las décimas de Violeta, ¿no? De las décimas autobiográficas, pero con reflexiones tan profundas que yo de repente se me ocurrió en la clase de sabiduría chilena, tradición oral, preguntarle a los alumnos, díganme ustedes, después que ustedes ya conocen la figura del sabio popular anónimo, ¿cierto? Díganme ustedes ahora, Violeta, Nicanor, Pablo Neruda, ¿son sabios populares? Y la mayoría dijo, tiene todas las características, conociendo bien lo que es un sabio popular. Tienen todas las características, pero hay un elemento que es ajeno a la figura del sabio popular anónimo, porque se hicieron famosos a nivel mundial, ¿no es cierto? Un sabio popular anónimo no gana el premio Nobel. Un sabio popular anónimo no gana el premio Príncipe de Asturias y tampoco pone fin a su vida deliberadamente. Ahí como que para, pero originariamente son del tercer estamento de la sociedad. Son sabios populares. Mientras vivieron, fueron sabios populares, ¿no es cierto? Gastón, tú escribiste un libro sobre Jesús que se llama Rostro de Hombre, ¿no? A ver, habla más fuerte. Ahí escribiste un libro sobre Jesús. Ah, sí, sí. Y has reflexionado. Rostro de hombre. Rostro de hombre. Y después un libro bien notable. El Cristo preexistente. Y el Cristo preexistente, que es el último, sí, donde hace un puente entre el Tao y el mensaje de Jesús, Evangelio. Y cómo de alguna manera en el mensaje del Tao... Bueno, eso me gustaría hablar contigo, porque es interesante lo que está pasando hoy día, los derrumbes de las ideologías, también los derrumbes de las estructuras, el derrumbe de la política institucional y el derrumbe también de las religiones, ¿no? De las religiones, digo, no de la fe, porque yo sé que tú haces esa distinción. Entonces me gustaría ver qué descubriste tú ahí, qué nexos, qué lazos, qué puentes entre el Tao y el mensaje más profundo de Jesús. Sí. Mira, existió una sabiduría cósmica, natural, de los pueblos anteriores al nacimiento de las grandes culturas. Digamos, el año 2000 a.C. es la edad axial, donde comienzan las grandes culturas. Pero previo a eso, los pueblos eran a veces itinerantes, pastores, recolectores. Bueno, ya existía la agricultura, pero
pero no existían las grandes culturas todavía. Yo sostengo que en esa época existió una sociedad virtuosa y sabia. Los chinos son los que creen en eso, sobre todo. Tanto que Confucio y Lao Tse, los más grandes sabios históricos de China, dicen que ellos no han inventado nada. Que ellos han recibido tradicionalmente esta sabiduría de los antiguos patriarcas. Ellos dicen soberanos, son patriarcas de etnia, así como Abraham, Isaac, Jacob de la Biblia, ¿no? Han recibido esto. Ellos no han inventado nada. Son como los portavoces dentro del imperio civilizado, de una sabiduría que tuvo la humanidad antes del nacimiento de las grandes culturas. El pueblo hebreo, aquí entramos en la Biblia, con la vocación de Abraham y la hegemonía del Dios único, como única explicación de todo lo que ocurre, se separó de esa sabiduría natural que los sabios antiguos la adquirían en la observación y participación en el acontecer natural, ¿no? Donde amén a ellos le iba la vida y la vida de la comunidad. Entonces, desde Abraham, Isaac, Jacob, el pueblo hebreo comenzó a separarse de esta sabiduría natural y sustituir eso por el culto al Dios único. Bien, si tú lees todo el Antiguo Testamento, no hay pequeños pasajes nomás en que emerge esta sabiduría natural, antigua, ¿no es cierto? Que en China está tan clara, ¿no es cierto? ¿En el Eclesiastés, por ejemplo? Entonces, cuando llegamos a Jesús, aquí está lo interesante. Pero antes eso, el Eclesiastés, por ejemplo. ¿Perdón? En el Eclesiastés, que para mí es uno de los libros más fascinantes del Antiguo Sí, Testamento. ahí Una hay, sabiduría en crisis, quizás hace preguntas difíciles, pero ahí hay destellos de que todavía esa sabiduría natural antigua estaría vigente todavía en el pueblo hebreo. Pero Jesús, en sus enseñanzas, utilizó un método prehistórico en el fondo, porque él no conceptualiza, él compara, usa un discernimiento por analogía. Él dice, para explicar qué es el reino de Dios, dice, es igual a una simiente de mostaza, que uno la planta y después se transforma en un árbol. Entonces, ¿echa mano a qué? Echa mano al viento, echa mano al mar, echa mano al agua, al pan, a la harina, a los animales, a los pájaros, a las flores. O sea, usa una sabiduría que no es civilizada en el fondo. Es la sabiduría originaria. O sea, el Evangelio no tiene solo eso, pero tiene esa característica en que Jesús utiliza una sabiduría creada por el discernimiento, por analogía. De ahí sus parábolas, sus célebres parábolas, y todas, por no decir todas, basadas en procesos del orden natural. O sea, tal como vivió la humanidad anterior al año 2000 a.C. O sea, si tú miras la libertad con que él se movió y caminó a pie, vivió como un primitivo. Él no asumió ninguna de las ventajas de la civilización imperante en su tiempo. No tuvo ninguna cuota de poder. Incluso él se vanagloriaba de no poseer ningún poder y de que sus discípulos tampoco. Y eso es lo que Lao Tse llama la fuerza que no lucha. ¿Y qué tiene? Esa fuerza que no lucha es la que produce las grandes transformaciones en el mundo. ¿Qué tiene que ver esa fuerza que no lucha, ese maestro que es vagabundo y que anda caminando por los caminos, con la estructura que se genera después, digamos, de una iglesia
a la que tú de alguna manera perteneces, y lo digo con absoluto respeto, no estoy diciéndolo con ironía, una iglesia en la que tú crees, ¿qué pasa con esa iglesia? Poner en comparación esa figura con figuras de arzobispos, obispos, con todo respeto, como dicen en el campo, ¿no? Estoy tratando de ser muy preciso y no herir con mis palabras, digamos, sabiendo que incluso detrás de esas figuras pueden haber personas maravillosas igual. Pero hay algo en la pompa, hay algo en la forma que ya de alguna manera comienza a ser incluso insoportable en el mundo hoy. ¿Por qué se produce ese abandono? ¿Qué pasó ahí, digamos? ¿Y qué sentido tiene todavía estar dentro de la iglesia, como yo sé que tú lo estás? Ahí me estás llevando a terreno para mí muy peligroso. Es la venganza por lo de Gabriela Mistral. Mira, yo distingo, ¿no es cierto? Bueno, en el Nuevo Testamento, los 4 evangelios y después los escritos apostólicos. Entonces ellos son los fundadores de lo que se llama la Iglesia Apostólica, la iglesia dirigida por Pablo, Pedro, Juan, Santiago, discípulos directos de Cristo, ¿no es cierto? Ya, hay una diferencia grande, ¿sí?, entre la iglesia apostólica y la que vino después. ¿Por qué? Porque el emperador Constantino se dio cuenta, como había crecido tanto el cristianismo, de que su imperio estaba lleno de comunidades cristianas por todas partes, hasta en Irlanda. Entonces, con mucho realismo, él se dio cuenta que la estructura espiritual de su imperio no eran los dioses del Olimpo, porque ya en los dioses del Olimpo no creía nadie. Sí, solamente era esta religión cristiana, ¿no es cierto?, esta fe cristiana, y producía hombres íntegros. Finalmente, una de las tantas razones que permitió declarar religión oficial del imperio fue de que eran los únicos hombres confiables éticamente, que no se vendían. Entonces, bueno, eso demostró que la ética cristiana era muy superior a la ética pagana. Entonces no quedaba más que el emperador dijera: bueno, señores obispos, señores pastores, vengan a conversar conmigo. Y hicieron el concilio de Nicea, ¿no? Hagan ustedes un resumen de los artículos de su fe, y crearon el credo. Y a poco andar, el emperador Teodosio declaró la religión cristiana religión oficial del imperio. Ahora, demos un paso, ¿no es cierto? ¿Dónde empezó esto? Yo también le pregunté a mis alumnos, aparte de Nicanor, Violeta y Pablo Neruda, les pregunté: ¿y el carpintero de Nazaret, Jesús, era un sabio popular? Por supuesto, me dijeron. Claro que era un sabio popular y un predicador popular, pero era un profeta. Si lo vamos a clasificar en un tipo de hombre, era humanamente un profeta. Y él mismo se definió como profeta en algún momento, ¿no es cierto? Era un profeta. Eso empezó ahí, en una aldea llamada Nazaret, de última categoría en el Imperio Romano. Y después, lo que él decía, que era locura para todos, se transforma en la religión oficial del imperio. ¿Cómo te explicas tú una cosa así, no es cierto? Pero, ¿cuál fue el problema que tú planteaste? ¿Dónde está la diferencia? Que Constantino tuvo una cierta habilidad política y les dio poder político a los obispos sobre sus diócesis. Yo creo que ahí se produjo la gran diferencia. ¿Y la gran decadencia o no? Sí, yo te aseguro, ni que Santiago, ni Pedro, ni Pablo habrían aceptado tener poder político sobre su diócesis. No lo habrían aceptado. Yo tengo una fantasía, que sería, como va a venir el Papa Francisco ahora a Chile,
producir una audiencia privada entre el Papa Francisco y Gastón Sublet, ¿ya? Y me gustaría preguntarte directamente, tendrías pocos minutos porque las agendas... ¿Delante de Francisco? Solos, van a estar solos, no va a haber nada. Tú y Francisco, el Papa Francisco. Si Francisco suena como patudo, como que Francisco... No, el Papa, igual sea uno no creyente, tiene que respetar, es una dignidad el Papa Francisco. A ver, tienes pocos minutos para hablar con él y él quiere escucharte. ¿Qué le dirías tú al Papa Francisco, Gastón? Para la iglesia que viene, en el mundo que viene, en el mundo en que estamos. ¿Qué urgencia le plantearías? Primero, yo le recordaría que cuando vino su antecesor aquí, estando en la Universidad Católica, en presencia del rector y todos nosotros, de repente, Juan Pablo II dijo lo siguiente: yo les aconsejo tomar muy en serio la sabiduría popular. Hablaba así, que el pueblo conserva en su prodigiosa memoria. ¡Ay, faceta! ¡Qué buen imitador! ¡Qué buen imitador! Dijo eso. Tenemos un Kramer. Yo te aseguro que él estaba informado de quién era Violeta Parra, yo te aseguro. Ya. Y él dijo eso. Entonces Fidel Sepúlveda, que estaba al lado mío, y yo pegamos un salto en el asiento. ¿Pero tú crees que los demás profesores se dieron cuenta? Ya. El alcance de lo que dijo es inmenso. Y nosotros dos lo tomamos muy en serio. Y decidimos en ese momento incorporar el estudio de la cultura popular chilena a la educación superior, porque es altamente formativo. Entonces, contestando tu pregunta anterior, la iglesia no es el reino de Dios. El reino de Dios lo esperamos, pero todavía en las iglesias, por muy imperfectas que sean, es el soporte donde se conserva la fe. Te diría lo mismo de la sinagoga y del Islam. En esas tres religiones que tienen divisiones internas también, a pesar de eso, la fe monoteísta se conserva en el mundo. Pero Gastón, el balance de los monoteísmos es bastante malo desde el punto de vista de la violencia. Es decir, el monoteísmo reemplaza, a veces arrasa, a veces integra el politeísmo de los pueblos anteriores. Eso fue en el pasado. ¿Ah? Eso fue en el pasado. Claro, pero en ese arrasar hay también violencia y las guerras entre los monoteísmos han sido devastadoras. El monoteísmo tiene un alto grado de violencia sí, en la historia. O sea, eso hace pensar que tal vez por el hecho de querer imponer un Dios único, una verdad e impedir que florezcan multitudes de verdades. ¿Qué te parece a ti? ¿Cómo hace el balance de los monoteísmos en la historia humana? Sí, yo creo que los tres monoteísmos, monoteísmo judaico, monoteísmo islámico, monoteísmo cristiano, han pensado en algún momento que la fe se puede inculcar compulsivamente, ¿no? Sobre todo la fe católica, con la Inquisición. Hay una película que se llama Teoría de la Conspiración, de Mel Gibson, y lo torturan y le meten la cabeza en el agua para que confiese. Y cuando lo sacan dice, yo creo. Que se está burlando de la Inquisición. Que eso es lo que basta. Tú, infiel, confiesa que Jesucristo es el Hijo de Dios. Eso lo metía en la cabeza en el agua. Y el tipo confesaba cualquier cosa finalmente para no ahogarse. Entonces salía del agua y decía, yo creo. Y eso es lo que dijo Mel Gibson en esta película. Ya, eso ya terminó. El cristianismo moderno se da cuenta de que la fe se ofrece, se predica. La fe interpela, la fe llama, pero la fe no puede torturar, la fe no puede matar, sobre pretexto que tú eres infiel, ¿no es cierto? No puede torturarte para arrancarte una confesión por miedo a morir, nada más, ¿no es cierto? Eso es del pasado.
Yo creo que con este Papa la Iglesia está en buena postura, a pesar de todos los escándalos, de que Él no los oculta, ha purificado hasta donde puede, ha podido, pero el mensaje de Jesucristo en Él está muy bien representado, muy bien. Y por primera vez la Iglesia ha dado el paso hacia el medio ambiente, ¿no?, a la protección de la naturaleza, y por razones espirituales y no solo científicas, ¿no? Y piensa, oh milagro, por primera vez un pontífice romano pone a los indígenas como ejemplo en su encíclica Laudato Si. Él dice que debemos imitar a los indígenas, porque para nosotros la tierra es una mercancía, para ellos es un don de Dios, ahora se invirtieron los papeles, ¿no? Antes nosotros queríamos evangelizarlos, ellos nos están evangelizando a nosotros. La tierra es un don de Dios. Hay una sacralidad. Gastón, estamos viviendo una transformación o revolución de una envergadura impresionante, tal como fue la revolución que trajo la imprenta de Gutenberg, ¿no? Hay una transformación, nos acercamos a un mundo digital, ya estamos dentro de un mundo digital, pero esto ha tenido avances vertiginosos y va a tenerlo en los próximos decenios cada vez más veloces y más rápido, ¿no? Hasta el punto que van a haber transformaciones que todavía no logramos vislumbrar, de la manera de concebirlas, cómo van a ser las ciudades. Y como toda transformación, hay elementos positivos y también elementos negativos, luces y sombras. Pero es un cambio muy fuerte en el que se produce una fractura entre los nativos digitales y los inmigrantes digitales, que de alguna manera somos todos los que tenemos una cierta edad para arriba, aunque querramos ayornarnos, somos igualmente inmigrantes digitales. Pero esto tiene muchas dimensiones, pero yo lo he pensado harto, esto es un tema que me interesa. Me gustaría verlo, digamos, yo sé cuál es tu visión crítica de lo tecnológico, ¿no? Pero me gustaría también ver los aspectos positivos que podrían haber en las transformaciones que vienen. Es decir, es un mundo donde de alguna manera se desintegra toda pretensión de lo uno, es un mundo de mestizaje, es un mundo de fronteras más fluidas, es un mundo de diálogos que permiten cosas como las que tú me estás diciendo ahora a raíz del mundo indígena y la iglesia romana, por ejemplo. ¿Cómo ves tú este mundo en el que tú no estás tan metido, el mundo de lo tecnológico, el mundo, me imagino que no tienes ni un iPhone, ni un iPod, ni nada de eso, ¿no es cierto? ¿O tienes ahí uno? Me dices que me dejaría perplejo, debajo del poncho, vamos a buscarte. No hay ni uno, parece. El mundo tecnológico, eso es Sí, todo. sí. Sí. ¿Cómo ves esta transformación? Porque es una transformación que no solamente de tener aparatos, yo creo que hay una manera de leer el mundo que está cambiando, de leerlo. La lectura, antes la seguimos haciendo lo que llamamos los libros a través del libro, una lectura lineal, con un comienzo y un final contenida. Hoy la lectura está fragmentada, hoy se puede leer el mundo fragmentadamente, eso tiene correlatos creativos y también correlatos de alienación, pero ya es una nueva manera de leer el mundo. ¿Cómo lo ves tú, cómo lo percibes tú como testigo que ha atravesado, tienes maravillosos 90 años, llenos de vitalidad y de lucidez? ¿Cómo ves este mundo que está irrumpiendo y viniendo, que me imagino que tiene que haberte sorprendido fuertemente a ti, ¿no? Como nos ha sorprendido a todos. Mira, yo me basaría en el axioma de Jesucristo: por sus frutos los conoceréis. Hasta el momento los frutos no son buenos. Los frutos han ido acabando con toda forma de vida, nos van atracando y nos van acercando a un despeñadero. De los más grandes representantes de la ciencia ambiental en el mundo opinan algunos de que esto es irreversible, de que es cuestión de tiempo nomás. La guerra por el agua, la deforestación, la selva del Brasil sigue devastándose y nadie le quiere poner fin a todo esto, a esa depredación horrenda, ¿no es cierto? Muy entendido en materia del medio ambiente de las Naciones Unidas dijo: hemos observado que la selva del Brasil, que es el gran pulmón que nos queda, está absorbiendo el doble de
de dióxido de carbono de lo que normalmente. ¿Para qué lo está haciendo? Para salvarnos. La selva está tratando de salvarnos, pero ya desde el año tal le hemos echado a una cuota mucho más grande todavía, que ya la selva no la puede absorber. Y eso es lo que explica los arenales, los pedregales absolutamente secos en las márgenes de los ríos de la selva amazónica. Y esos pedregales y esos arenales se van entrando en la selva. Es una forma de desertificación. Yo diría que los informes que yo recibo de los dos grandes que quedan en Chile de medio ambiente, ¿no es cierto?, Juan Pablo Rego y Sara Larraín, que van a todos los congresos internacionales, las noticias son pavorosas. Así que por su fruto los conoceréis. Mientras ellos no den una muestra de que esto puede parar, porque no se ve por dónde puede parar esta depredación del mundo. Un presidente de Estados Unidos en este momento ve las muestras del cambio climático y sin embargo dice de que esto es un cuento chino, ¿no es cierto? Y se margina del Acuerdo de París. Bueno, supongamos que el Acuerdo de París ayuda bastante en disminuir las emisiones que destruyen la capa de ozono, que contaminan nuestra atmósfera y que provoca el calentamiento global. Ya supongamos que eso es así. Lo que se requiere, como dice el Papa Francisco, es un vuelco de conciencia, y un vuelco de conciencia debe tener una motivación profunda. Esa motivación profunda los tecnócratas no la tienen, y los políticos son muy excepcionalmente quienes la tienen. Esa motivación profunda, que es espiritual en el fondo, para que se provoque el vuelco de conciencia. Entonces, mi visión no es muy optimista. El año 2012, cuando se habló del fin del mundo, ¿no es cierto?, por el calendario maya, en todo el mundo entero se habló del fin del mundo. Pero a mí entre los entrevistados estaba yo. Entonces me preguntaron, a ver, don Gastón, ¿qué opina usted? ¿El mundo se va a acabar o no? Porque en este momento no se ha acabado, pero se anuncia que se va a acabar. Entonces yo le respondí, oye, estás muy atrasado de noticias, gallo. ¿Por qué? Me dijo. Porque el mundo se acabó hace mucho tiempo, huevón, le dije yo. ¿No te das cuenta que el mundo se acabó ahora? Pero ¿qué es el mundo? El mundo, la palabra mundo significa orden. ¿Cuál es el orden? El orden era la cultura occidental cristiana. Ese es el orden. Ese orden se acabó. Entonces ahora puede pasar lo peor, porque los verdaderos valores de esa cultura ya no están vigentes. Ahora están vigentes en la iglesia, sí. No ha desaparecido el cristianismo, pero el orden ya no es cristiano. Entonces, yo creo que la grande no la vamos a poder evitar. Ahora, después de la grande, yo creo que va a haber una humanidad nueva, ¿cierto? Y ya se está formando. Este consenso que yo veo en mis alumnos anuncia algo muy bueno. O sea, el vuelco de conciencia se puede provocar por una motivación espiritual que yo siento que ellos la tienen, ¿no? O sea, habría que esperar que estas generaciones se vayan. La generación a la que pertenece el señor Trump, es que se vayan esas generaciones. Y entre esta juventud que tiene ya un sentido crítico muy desarrollado y una conciencia muy clara de los valores, que entre esa gente. Esa es tal vez la única posibilidad de que esto no termine en punta. Ahora, yo soy creyente. Si Cristo vino al mundo, no es para que esto termine en punta, ¿no es cierto? Él sabrá cómo va a establecer el reino de Dios.
Hay unos versos muy hermosos que siempre me gusta citar del poeta Federico Hölderlin, que también lo encuentro un profeta. Hölderlin, quien dice en el poema Patmos, cercano está el Dios, pero difícil es captarlo. Pero donde crece el peligro, crece también lo que nos salva. Y lo aplico a la situación que estamos viviendo hoy día, y yo creo que pudiéramos terminar esta conversación, Gastón, haciendo lo que decía un filósofo chileno, Jorge Millas, una figura bien notable del siglo XX, que decía en momentos difíciles, cuando se le acercó un grupo de discípulos, ¿qué hacemos, maestros? Estábamos en un momento difícil en Chile, no se veía ninguna salida, y él dijo una frase que a mí me encanta, dijo, hay que animar la esperanza, les dijo, ¿no? Sí. Y me gustaría, ¿tú crees que hay signos con los que podamos animar la esperanza, y cuáles esos signos, aparte de lo que acabas de decir de los jóvenes? ¿Cómo animamos la esperanza? Anímanos, Gastón, Sí. al cerrar estas palabras. Bueno, yo creo que asumiendo la sabiduría en sus bases, el conocimiento de sí mismo, el desarrollo interior, equilibrando nuestra relación con el mundo, con nuestra relación con nosotros mismos y con los demás, ¿no es cierto? Eso, pero para eso se requiere una educación distinta. Ahí está el problema. Se requiere una educación distinta que comunique realmente valores, y que esos valores los alumnos sientan con un imperativo grande de que deben ser asumidos, ¿no? Por ahí está la esperanza. Ahora, yo la tengo, la esperanza. Lo que sí creo que va a ocurrir de todas maneras es lo que yo llamo la grande. O sea, el gran desastre va a ocurrir de todas maneras. Y eso me lo dijo un miembro de Naciones Unidas encargado del medio ambiente. No se va a poder evitar lo peor, dijo, de que el mar suba 6 metros, que desaparezcan las ciudades costeras. Eso no se va a poder evitar. No se va a poder evitar la guerra por el agua, por la tendencia mercantil de las grandes empresas del mundo de apoderarse del agua y suministrar comercialmente con ganancia. Ninguna de esas cosas se va a poder evitar. Va a seguir la depredación de la selva. Es posible que la selva nativa de Chile desaparezca. La grande no se va a poder evitar. ¿Y dónde está la esperanza? Pero después viene un tipo de hombre distinto. Ahí está mi esperanza. Después de la grande. Después de la grande viene un tipo de hombre distinto. Ahora la grande es grande, entonces ahí está el problema. No, sí, ya Entonces me di cuenta que la grande es grande. Yo creo que un consejo, ¿no? Estar preparados para la grande. Hay que estar preparados para la grande. De repente puede venir de una manera totalmente inimaginada para nosotros, porque el desequilibrio ambiental que hay es feroz. O sea, se puede producir cualquier brutalidad en cualquier parte. En Estados Unidos, en la parte oriental, en 24 horas hubo 148 tornados que destruyeron decenas de ciudades chicas, industrias, aeropuertos. Ahora, no se le ha dado mucha luz al gas porque Trump no quiere, pero yo vi el documental y es espeluznante. Y eso nadie se lo esperaba. Es mucho peor que el huracán de ahora. 144 tornados que asolaron 5 estados, destruyendo ciudades. A los norteamericanos les conviene que se sepa eso, porque él ha dicho de que el calentamiento global, el cambio climático es un cuento chino. Claro, ese es el problema. Puede llegar de repente. Bueno, nosotros ya sabemos lo que es llegar de repente por nuestros terremotos, ¿no es cierto? Ya lo sabemos. Pero hay que estar preparado para la grande. O sea, cuando en ciertos momentos y en ciertas regiones el orden desaparezca. Y tenemos que protegernos sin policía, nosotros mismos. Y para eso hay que desarrollar la solidaridad, ¿no? Eso. Esas virtudes, amor, solidaridad, respeto,
hay que desarrollarlas para la humanidad que en este momento está en peligro. Eso hay que desarrollarlo para sufrir juntos lo que yo creo que va a ser inevitable. Y lo que los grandes ambientalistas también piensan que va a ser inevitable, ¿no es cierto? Eso. Gastón, pero, ok, pero, pero, pero yo quiero volver a insistir en la esperanza. Yo sé que después de la grande viene... Sí. Ya, ok. Porque yo creo que ya está aquí. Claro, pero está aquí. Entonces, eso me gusta porque nosotros tenemos que transmitir a las generaciones, a nuestros hijos, esperanza y no miedo. Porque este mismo diagnóstico tan lúcido que tú haces, lo que nos puede producir es miedo. Y el miedo en la cultura y la civilización tiene efectos nefastos, ¿no? La gente empieza a trincherarse, a juntar agua, a armar bandas. El mundo ha tenido cambios, muchos cambios en toda su historia. Estoy hablando del planeta Tierra, aparte de nuestra civilización, que también cuando se derrumbó el Imperio Romano y luego vino la Edad Media. Me gustaría eso de cómo ir cultivando estas semillas de lo nuevo, o sea, el arca de Noé en el fondo. ¿Qué metemos en esta arca de Noé? Pues hay que armar un arca en que quepan todos los que están acá en la sala, digamos, no los que puedan subirse nomás. ¿Cómo hacemos esa arca, Gastón? Mira, la primera reacción es emocional. Un amigo mío acaba de llegar de España y le pregunté, ¿qué es de los indignados de España? Mira, se disolvieron, se diluyó el movimiento. Ya lo dice Byung-Chul Han, el sabio coreano, ¿no es cierto? Los indignados fue una tremenda reacción, pero puramente emocional. No tenía raíces profundas. Entonces, hagamos un trabajo de hormiga, de ir a la raíz profunda de este problema que tenemos todos y que lo vamos a tener que sufrir todos por igual, ¿no es cierto? Preparémonos para eso, tenemos tiempo, no va a ser mañana, pero no va a ser en 1000 años más, ¿no? No va a ser en 1000 años más. O sea, preparémonos para lo que los científicos nos anuncian de que es inevitable. Si el mar sube 6 metros, ustedes se dan cuenta de lo que eso significa. Desaparece Valparaíso, desaparece Viña del Mar, Talcahuano, Antofagasta, desaparecen todas esas ciudades costeras. ¿Para qué decir en Europa, no es cierto? Y ellos dicen que es inevitable. De los últimos congresos que llegaron, Juan Pablo Rego y Sara Larraín, me dicen, oye, hay un plan para la evacuación de Londres. Bueno, ellos lo saben como información confidencial, ¿no es cierto? No se puede difundir esta idea, porque Londres está al mismo nivel del mar. O sea, si el mar sube 6 metros, se acaba Londres, porque Londres no tiene colina, no tiene barrios altos. París se salva porque está a 50 metros del nivel del mar, pero no las ciudades de Normandía, del norte de Francia, no se salvan. Pero esto tenemos que tomarlo desarrollando la solidaridad, el amor, el encuentro, esas virtudes. Y yo creo que eso ya está aquí. Digamos, los grandes acontecimientos que crean, los grandes acontecimientos espirituales, que crean un nuevo orden, como la vocación de Mahoma, por ejemplo, ¿no es cierto? O la vocación de Abraham para los judíos, o la vocación de Jesucristo para nosotros, a veces es ignorada por el mundo, lo vienen a saber 3 siglos después. 3 siglos después se van a dar cuenta de que existió Confucio, que existió Lao Tse. El confucianismo se impuso en China 300 años después de Confucio. Entonces preguntémonos cuál es el acontecimiento espiritual que funda el nuevo orden. Entonces yo creo que ya ocurrió. Y cuando ya ocurre una cosa así, nadie lo sabe.
es una cosa que ocurre a un nivel que no hace noticia. Entonces yo haría notar lo siguiente: no es el nacimiento de un nuevo profeta, no es el nacimiento de un nuevo Confucio, no, ahora le toca al pueblo. Es un vuelco de conciencia colectivo que realmente está ocurriendo. Y eso es muy importante. No hace noticia. Bueno, como decía Nietzsche, Gastón, cuando dice que pero ya está aquí. Claro. Eso ya está aquí. Vayan a preguntar a los jóvenes de París, de la Universidad de París, o de la ciudad de la Sorbonne, o de Oxford. Se van a encontrar con lo mismo. Sabiduría y malestar juvenil, tal como en Chile. Se van a encontrar con eso. Bueno, ¿qué pueden hacer ellos? Por el momento no pueden hacer nada. Pero podrán. O sea, es la nueva humanidad que viene. Las generaciones viejas tenemos que irnos para que ellos tomen entre manos este muerto, ¿no es cierto? Porque es una civilización muerta, absolutamente muerta, no tiene espíritu. Que tomen este muerto y no lo pueden resucitar. Entonces creen otro orden, no basado en el lucro, en la conquista, en el orgullo, otro. Ellos se dan cuenta que el nuevo orden no puede ser así, no puede ser lucrativo, violento, orgulloso. Ellos se dan cuenta ya de eso. Por eso yo opino, el acontecimiento espiritual que inaugura un nuevo orden ya ocurrió. Eso me encantó. Ya ocurrió. Eso me gustó. Claro, como decía Nietzsche, ¿no? Los grandes cambios vienen con pisadas de paloma, ¿no? O también decía, agarrando un dicho, la hierba florece de noche, fuera de las grandes luminarias y de las grandes esferas. Yo, Gastón, quiero agradecerte haber aceptado este interrogatorio, que debía ser una conversación, pero a veces fue un interrogatorio. Es una conversación ya infinita que tenemos con Gastón. No puedo dejar de cerrar los ojos y verlo ahí en el Campo Oriente, en el mítico Campo Oriente de la década del 80, con la trutruca, en el centro del patio, y verlo aquí de nuevo, igual, ¿no? 90 años no es nada. En el caso de Gastón Suplet, porque esa es la mala noticia, que en casos excepcionales como los de él, quiero agradecer tu entrega en todo y tu juventud interior, tu alma viva, joven, viva, que nos entrega todo lo que nos ha entregado. Así que este es el verdadero premiado, digamos. Yo aquí vengo solamente de comparsa. ¿Ah? Bueno, ya. Yo agradezco muy profundamente a los que me invitaron a este festival Mente, Cuerpo y Alma, ¿cierto? Especialmente a mi amigo Barken, que por 10ª vez me entrevista en público.
Pero esta vez me hizo preguntas distintas, ¿no? Me hizo preguntas diferentes, sí. Les agradezco haber venido tan numerosos, ¿cierto? Y la oportunidad que me dan de proyectar lo que yo creo, lo que yo he elucubrado después de mis observaciones de lo que está ocurriendo, ¿no? Ustedes ven que yo no me fui por la economía ni por la tecnología, sino me fui por el espíritu del hombre. Eso. Enrique Olvera, que lo trajimos de España, ¿verdad? Es Enrique Olvera, que lo trajimos de España, que hoy día nos recibe a muchísima gente. Aprovechando, don Gastón, sí, que está don Gastón, aprovechamos que don Siley Mora sacó un libro con la producción de MCA Festival, Proverbios para cuidar la mente, el cuerpo y el alma de Chile. Pero es una aplicación de sabiduría bajada del Wi-Fi oral de la tradición mestiza y popular. Qué bonito. Siley está por acá, ¿no? Sí, no sé si Siley está por acá, puede ser. Bueno, muchas gracias, don Gastón. Gracias, Cristian. ¿Ah? Sí, absolutamente, cumplido. Y gracias, Enrique, también. Gracias a todos, muchas gracias.